Bienvenidos, manitas. Madera, Porexpan, tachas. Hoy toca hacer algo que me habéis estado pidiendo muchísimo en las últimas semanas. Miniaturas. Acompañadme, que empezamos. Empezamos trabajando con la madera. Estoy utilizando restos de una caja de vino, es de 1 centímetro de grosor. Quiero que tenga peso mi miniatura, pero también podéis utilizar cartón. He cortado estas 3 piezas. De ancho, estas dos son de 13,5 y esta de ancho 5 centímetros. De alto, esta tiene 20, esta 15 y esta 16. Vamos a montarlas primero. Voy a utilizar cola blanca de carpintero. La pieza más grande la vamos a pegar a la pieza más pequeña por el lateral. Y esta pieza más pequeñita apoyada encima de la base y al lateral alto. Esta va a ser la estructura de la miniatura de hoy. Quiero que sea, aparte de decorativa, un sujetalibros. Lo primero que voy a hacer va a ser la estructura. Las paredes van a ser lucidas, pero con algún desconchón. Así que me ayudo de esta plantilla, de este stencil de ladrillos, masilla, estos tapagrietas de paredes. Vamos a hacer primero que nada los desconchones. Secamos esta pasta y ahora vamos a lucir encima del ladrillo, pero dejando algunas zonas sin pasta para que parezcan los desconchones. Para el suelo voy a utilizar pasta de modelar de secado al aire. Yo voy a utilizar esta pasta DAS, que es una pasta de papel. En todas las miniaturas que llevamos de momento en el canal hemos hecho distintos tipos de suelo. Este va a ser de baldosas. Y vamos a extender una capa de medio centímetro más o menos. No es necesario que sea uniforme porque van a ser unas baldosas desiguales. Extendemos suficiente pasta para cubrir todo el suelo. Colocamos la pieza y cortamos más o menos lo que necesitamos. Y voy a ir cortando y vaciando los huecos que no tiene que cubrir la pasta. En la parte trasera voy a quitar 2 centímetros y en esta parte de aquí, la parte exterior, otros 2 centímetros. Porque aquí vamos a hacer un pequeño cercado. Y la voy a pegar con cola blanca. Y ahora pues vamos a darle la forma a las baldosas que más nos guste, cada uno lo que prefiera. Vamos a formar una primera hilera de tejas. Para ello, donde tener que apoyarlas, una tirita de Porexpan de alta densidad. Podéis utilizar también el corcho de bolitas. Muy importante, el cúter muy bien afilado. Vamos a cortar una tira del mismo largo que la pared y otra tirita para este trocito de pared de aquí, de medio centímetro por medio centímetro. Y le voy a cortar, le voy a quitar el canto de uno de los lados. Lo pegamos con cola blanca. Para las cejas, pasta de modelar de secado al aire. En muchas de las miniaturas que tenéis en el canal hemos hecho distintos tipos de tejas. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré la lista de reproducción con todas las miniaturas que tenemos hasta ahora en el canal.
y podéis hacer cualquiera de ellas. Yo voy a hacer unas muy sencillitas, imitando piedra de pizarra. Mientras todo esto se nos seca, vamos a ir adelantando haciendo el murete, un pequeño cercado. Y va a tener este aspecto. Yo lo que estoy haciendo es un pequeño patio de una casa abandonada. Para ello vamos a necesitar Porexpan de alta densidad, corcho y unas tachas. Para hacer esta pieza, esta es la que va en este lado de aquí. Ahora con vosotros voy a hacer esta de aquí. Tenéis que cortar unas piezas de 2 por 2 centímetros. El largo desde esta pared de aquí hasta la esquina y le vamos a quitar 2 centímetros, que será otra pieza igual que esta, pero que será nuestro pilar. Y de aquí, pues lo mismo, una vez ya tenemos colocada esta pieza de aquí, medimos lo que nos queda y le volvemos a quitar esos 2 centímetros, porque aquí va otro pilarete, que lo vamos a hacer como este. El espacio que queda es la pieza que tenéis que cortar en el corcho. 2 por 2 y la medida que os dé de largo. Otra pieza que van a ser estas losas de piedra que van encima del murete. Aquí sí que hay que ir con cuidado porque hay que cortar una pieza muy estrechita de unos 3 milímetros más o menos. Os vendría genial estas bandejas de Porexpan de alimentos que son así de finitas. Yo no tengo en estos momentos en casa, así que voy cortando las piezas de este mismo Porexpan. Y la vamos a cortar un poquito más ancha que nuestro murete. El acabado podéis darle el que queráis. Podéis ir marcando piedras redondas desiguales o, como voy a hacer yo, que estoy siguiendo la línea de unas losas de piedra, voy a hacer líneas rectas. El frontal, pues a ojo, tampoco lo hago a medida. Estas marcas las vamos a hacer en este otro lado de aquí, más o menos que nos queden a la misma altura. Un cúter y vamos a hacer unos cortes finitos. Por eso digo que el cúter tiene que estar muy bien afilado. No os preocupéis si en el corte os torcéis un poco, no importa, estamos haciendo piedras, con lo que no todas nos van a quedar igual. Y ahora vamos a crear textura a la piedra. Con el cúter le iremos haciendo marcas y dándole pequeños bocaditos. Ya tenemos las dos piezas iguales, el murete y las losas que va a ir aquí, en la parte de arriba. Ahora vamos a hacer los orificios para poner la reja. Sacamos el centro y ahora voy a hacer marcas a cada centímetro. Y vamos a ir haciendo los orificios, poco a poco, intentando que nos entren lo más rectas posible. Que se nos marque por el otro lado. Sacamos y terminamos de hacer el orificio. Así las vamos a ir haciendo todas. No nos van a quedar rectos, pero tampoco es la intención. No es una valla nueva, es un cercado que ya tiene sus años. También tenemos que atravesar esta pieza, así que la voy a colocar en su sitio, donde después la pegaremos. Por el lado de abajo colocamos de nuevo la tacha y marcamos. Y con silicona líquida pegamos. Vamos a colocarle unas tachas para que no se nos mueva mientras se seca. Mientras tanto, vamos a hacer esta pieza de aquí, con restitos del mismo corcho. Y lo vamos a cortar lo más finito que podamos, 2-3 milímetros. Y el ancho de medio centímetro más o menos. Mientras se nos seca el murete, vamos a hacer los pilares. Vamos a hacerlo como este. El alto de unos 7 centímetros, 2 por 2. Lo primero, vamos a hacerle esta marca
Yo la he estado haciendo a ojo. Intento hacerla a la misma altura, pero podéis hacer el dibujo que prefiráis. Lo mismo en los otros 3 lados. Y ahora ya pegamos las 2 piezas con silicona líquida. Retomamos nuestro murete porque ya se ha secado. Vamos a coger cada una de las tachas y las vamos a colocar por la parte de abajo. Colocamos esta pieza justo por donde están los orificios de la parte de arriba. La terminamos de bajar y presionamos hasta que salga por esta pieza de aquí. Ya marcadas, hacemos más grande el orificio, pero fijaros que aquí me he desviado un poquito y se me ha quedado hasta el borde. Vamos a ir con mucho cuidado. Y ahora ya pasamos a darle color a todas las piezas. En un resto del corcho he clavado las 7 tachas para poderlas pintar. Estoy utilizando pintura tiza. También podéis utilizar acrílica porque tampoco va a ser una pieza que vayamos a toquetear demasiado, con lo cual no va a haber problema. Y también pintamos esta otra pieza. Pasamos a darle color y yo voy a utilizar esta pintura tiza en el tono cuerda. Una capa y dejamos secar. Una aguada en tono negro y lo vamos a aplicar por las uniones de las piedras y con una toallita húmeda retiramos el exceso. Y lo mismo con un verde oscuro. Cuando ya lo tenemos seco, vamos a montar el enrejado. Para envejecer toda la reja podéis utilizar polvo de hierro y oxidante. Pero si no lo tenéis, lo vamos a hacer con pinturas. Y vamos a utilizar un marrón óxido y un color naranja. Yo tengo este mandarina y vamos a darle pequeños toques. Y sin limpiar el pincel pasamos al naranja. Y así es como nos tiene que quedar la valla. Retomamos la estructura y vamos a empezar a darle color al suelo y a la fachada. El primer color que voy a aplicar es un flor jazmín. Es un blanco con un puntito grisáceo. Pasamos a envejecer la fachada con distintos tonos. Yo estoy utilizando tanto pinturas acrílicas como pinturas tiza. Una aguada con este primer color lino. Lo voy a ir aplicando con un pincel y antes de que se seque retirando con una toallita. Y voy a ir incidiendo en las zonas que quiero que sean más oscuras, como por ejemplo en los desconchones. Me paso al marrón chocolate para oscurecer un poquito más algunas zonas y de igual manera con una aguada ir retirando el exceso. Y con la toallita sucia de este marrón vamos dando toquecitos por las zonas que queremos oscurecer y difuminar. Y el último color, un verde oscuro. Vamos a darle esos toques de verdín.
Pasamos a darle color a las cejas. El primero, un negro. Siguiente color, un gris marengo, un gris oscuro. Iremos depositando la pintura en pequeñas zonas y difuminando con la yema de los dedos. Pasamos al marrón óxido y hacemos lo mismo. Color lino o un gris clarito. Y el último toque para nuestra piedra pizarra, una mezcla entre marrón óxido y naranja o mandarina. De este último color, muy poquita cantidad. Pasamos al suelo y lo primero que voy a hacer va a ser a la cenefa darle un poquito de color con este rojo otoño. Voy aplicando la pintura y antes de que se seque del todo, con un trocito de papel de cocina voy frotando por encima para desgastarlo. Vamos a hacer el rejunte para todo el suelo. Yo utilizo masilla tapagrietas en polvo, también podéis utilizar yeso. Vamos a prepararnos un poquito de polvos y aplicarlo con un pincel. Vamos colocándola por entre las ranuras, haciendo que penetre en el interior. Ya lo hicimos en la miniatura del Boom Nook, que he estado mirando y hace 8 meses de ella. Con razón me estabais pidiendo miniaturas. Cuando ya hemos cubierto todo el suelo, con el mismo pincel retiramos el exceso. Y lo vamos a fijar aplicándole un barniz acrílico en acabado mate. Y lo vamos depositando en todas las uniones sin arrastrar el pincel. Y lo dejaremos secar. Y ahora sí, ya paso a envejecer todo el suelo. Utilizo este gris marengo. Y como hemos hecho con las paredes, una aguada para que la pintura esté más ligera. La aplicamos en todo el suelo y vamos retirando el exceso con una toallita. Y terminamos de nuevo con ese verde oscuro. Pasamos ya a pegar estas piezas que tenemos listas y lo voy a hacer con cola blanca de carpintero y lo vamos a dejar secar todo muy bien antes de continuar. Seguimos con la miniatura, aunque me ha surgido un problema y ahora mismo la estructura la tengo así como estáis viendo. La base que he utilizado de madera, con la humedad que le estoy aplicando, se me está combando y me está levantando todo el trabajo que tengo hecho hasta ahora. Si estáis viendo este vídeo es porque lo he podido solucionar, así que no nos desanimemos y sigamos con el trabajo. Voy a hacer la pieza principal de esta miniatura, que va a ser una fuente. Para ello voy a utilizar pasta de modelar de secado al aire y ayudarme de unos moldes. La primera pieza que voy a hacer, la base de mi fuente. Y con uno de los medallones, que es mucho más grande, la parte alta de la fuente. Y para unir ambas piezas, un palito redondito de unos 4 centímetros de largo. Lo voy a ir pegando y decorando con pasta de modelar.
y con las piezas ya casi secas las unimos y esperamos a que termine de secar. Una vez ya tenemos la fuente seca, vamos a darle esos toques de color. Voy a utilizar para envejecerla gris marengo. Como veis, no voy a darle un color de base, voy a mantener el color de la pasta porque me gusta y así me ahorro el primer paso. Como hemos hecho hasta ahora para envejecer, un poquito de pintura que la rebajaremos, la haremos más líquida con agua. Vamos aplicando en la fuente y antes de que se seque vamos retirando el exceso. Y pasamos a simular el verdín. Vamos a formar una vieja escalera. Palito de manualidades cuadrado. Si lo tenéis redondo, pues tampoco pasa nada, porque pueden haber escaleras de 1000 formas. Y vamos a cortar 2 tiras en esta pieza de 11 centímetros de larga. Y después con palitos de presores, palitos de manualidades, de helado, vamos a hacer los peldaños. Del mismo ancho que esta pieza, medio centímetro, y de larga de 2,5. Con el cúter bien afilado voy a darle unos mocaditos. Con el cúter bien afilado voy a hacer como unas muescas para que la madera parezca vieja. Vamos a pegar las piezas con cola blanca de carpintero y dejamos secar. Le damos color haciendo una aguada con pintura acrílica en un tono marrón. La intensidad, la que vosotros queráis darle. Detalle en la escalera, un trapo sucio. Una toallita que manchamos con la pintura marrón. Pues vamos a pasar ya a colocar elementos en la estructura. Bueno, como os dije, si estáis viendo este vídeo es porque lo solucioné, pero fijaros que esta madera está un poco combada, nada que ver con cómo se me estaba poniendo, se había curvado hasta este punto, esto de aquí se me estaba levantando, la parte de aquí detrás se me estaba soltando, bueno, un verdadero desastre. Pero bueno, lo he podido solucionar. Otro contratiempo que he tenido es este. Fijaros, la fuente que hice rota. Se me cayó al suelo, no me di cuenta y cuando me levanté la pisé. Así es que corriendo y deprisa he hecho otra. La escalera que acabamos de hacer. Este pequeño farol, esto lo compré en el Teddy. Era un farol que esta parte estaba aquí y esta era la base aquí. Una farola. Yo no quería que fuese tan larga, así que esta pieza y esta las separé de aquí y las uní juntas para hacer un pequeño farol y colocar en el pollete de la valla. Aquí tengo estos cuadraditos que están hechos con arcilla. No le he hecho ninguna ventana, pero esto es un trocito de un salvamanteles, un individual de estos de caña, pues ya digo, de otro trabajo que lo pinté en azul y me sobró un pedacito. Le he cortado y aunque no le hemos hecho ventana, al colocarle esta pieza que va a ir a modo de persiana, parecerá que hay un pequeño ventanuco. Esto es comprado, es fibra de coco para hacer un nido de golondrinas. Musgo, unas flores artificiales chiquititas y aquí, como veis, ramas y hojas secas. Y esto de aquí, que ya lo hicimos en el canal, os dejaré el vídeo de cómo hacerlo aquí justo debajo del vídeo, en la cajita de descripción. Musgo y un poquito de tierra. Para hacer estos trabajos yo os recomiendo que saquéis todo lo que tengáis, ya os lo he dicho en otros vídeos, lo saquéis, lo pongáis todo a la vista alrededor en la mesa y vayáis colocando piezas según os vaya pidiendo. Si lo tenemos a la vista es más fácil decorar una estancia. Algunas cosas las iré pegando con cola blanca y otras con silicona caliente.
Pues ya he colocado bastantes cosas, una rama con hojitas y alguna flor, la escalera, musgo, estos ladrillos ahí amontonados en el patio, y ahora voy a pegarle la fuente antes de seguir decorándolo. Necesito que esté colocada para pegarle un poquito de musgo alrededor de la fuente, un poquito de suciedad aquí. No sé si le colocaré simulando que ha habido agua, no sé, eso lo iré viendo. De momento pego la fuente y espero a que se seque. Pues ya está la fuente casi seca y voy a terminar los últimos detalles. Pues así es como va, ya prácticamente está terminado, faltan un par de detalles. La parte de atrás la he pintado de negro porque no quiero que le quite protagonismo a mi patio. Y ahora lo que voy a hacer antes de terminar va a ser barnizar. Voy a utilizar un barniz en spray en acabado mate. También nos ayuda a terminar de fijar toda la tierra y musgo en polvo que hemos colocado. Lo voy a hacer fuera de cámara y seguimos. Y antes de que el barniz se seque, vamos a ensuciarlo un pelín más. Volvemos a coger esta tierra que hicimos y muy poquita cantidad. Y para terminar voy a utilizar el Glossy Accents. Es un pegamento transparente que tiene mucho brillo y también se queda en relieve. No sabía si ponerle restos de agua en la fuente porque es un patio abandonado, pero bueno, vamos a imaginar que ha llovido el día anterior y se ha quedado un poquito de agua. Y en cuanto termine de colocarlo, os lo muestro con más detalle. Y ya está terminada esta miniatura. Le he dado esta forma pensando que podría servirnos como sujetalibros. Es un pequeño rincón de un patio que forma parte de una casa que ahora está abandonada. Suelo empisado con un bonito mosaico y como elemento principal, una fuente. Cada rincón puede contar una historia. Un lugar perfecto para que los niños saliesen a jugar mientras los mayores podían relajarse con el sonido del agua saliendo de la fuente. ¿Cuál sería vuestra historia? Espero que os guste y me regaléis dedito arriba. Compartáis el vídeo para que más personas puedan verlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y yo os espero todos los martes y viernes con nuevas ideas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Besitos.